Me estuvieron sugiriendo un video sobre exploraciones urbanas. Así que aquí les traigo contenido. Las primeras 4 anécdotas son de mis suscriptores, el resto son de grupos de internet, así que me gustaría darle crédito a sus respectivos autores. Quiero compartir una experiencia de exploración urbana que viví cuando iba en la preparatoria. En ese tiempo era irresponsable con este tipo de temas, por lo que no daré demasiados detalles, principalmente por mi seguridad, ya que es algo delicado. En donde vivo, en Puebla, existe una fábrica abandonada. Se dice que bajo la construcción hay túneles donde se esconde algo de valor y que estos están custodiados por policías las 24 horas. El lugar está completamente en ruinas y es peligroso entrar. Hay que caminar con cuidado y en silencio, ya que se sabe que en ocasiones gente peligrosa se ha escondido ahí. Entré junto con 3 amigos. Éramos 4 en total. En una parte del lugar encontramos algo parecido a un estanque de agua y nos detuvimos a descansar, ya que hacía bastante calor. Mientras tomábamos agua, comenzamos a percibir un olor muy fuerte, similar al de un animal muerto. En una de las paredes había cadenas y manchas de algo que parecía sangre. La incomodidad fue inmediata y decidimos salir de ahí. Poco después, comenzamos a escuchar ruidos de pasos, como si algo o alguien nos estuviera acechando. Ya estábamos bastante asustados por todo lo anterior cuando, a lo lejos, también escuchamos voces de personas hablando en voz baja. Salimos corriendo del lugar sin importar el riesgo de dar un mal paso o de que la estructura colapsara con nosotros dentro. En medio del pánico alcancé a tomar algunas fotos. De todas ellas, solo 2 contienen lo realmente importante. La primera foto la tomé justo cuando salíamos corriendo. Nos fuimos del lugar con el terror de que hubiera algo muy extraño ahí, principalmente por el olor y las aparentes huellas de sangre. Exactamente 2 semanas después, apareció en las noticias que en ese mismo sitio habían encontrado un cuerpo en estado de putrefacción dentro del estanque, con claros signos de tortura. Al revisar nuevamente las imágenes que tomé, nos dimos cuenta de algo inquietante. En la primera foto se distingue claramente a alguien siguiéndonos, y en la segunda, dentro del círculo, se puede ver lo que parece ser la mano de una persona. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué hubiera pasado si alguien nos hubiera atrapado ahí dentro. Puedes compartir las fotos si lo deseas. Gracias por leer mi historia. Saludos. Hola Curiel, soy un seguidor nuevo y tus historias me sirven para jugar de fondo. Vengo para darte una historia referente a una visita al Cementerio General del Sur, aquí en Caracas, Venezuela. Sonará loco, pero todo lo que diré es verdad y me estoy arriesgando mucho contándote esto, ya que el gobierno tiene muchos negocios ilegales y que se hable de esos temas es peligroso, pero correré el riesgo. Ponme anónimo, tengo 16 y, como te dije, fui al cementerio el 23 de diciembre de 2025 y la última vez que fui fue el 26 de diciembre del mismo año. Al principio fue solo una visita por curiosidad. Visitar la tumba de Joaquín Crespo era uno de mis objetivos, pero encontré más de lo que pensé. Incluso existe un cementerio judío, más adelante hablaré de él. Total, exploré el cementerio por 2 horas, hablé con trabajadores y visitantes de este. Cabe recalcar que en este cementerio abundan las profanaciones. Más del 60% de las tumbas han sido robadas, ya sea para obtener y vender los cráneos para usos de brujería, en general para todo tipo de brujería, como el santerismo, y pues las tumbas profanadas fue de lo más común. Pero seguro te preguntarás, ¿qué tiene esto que ver con el gobierno? Bueno, existe un lugar llamado La Peste. Es un lado medio apartado donde están enterradas víctimas del Caracazo de 1989, que en resumen fue una revuelta popular, pero además de eso también allí entierran víctimas sin reconocer o en proceso. Todo normal, hasta que te das cuenta de que ahí desaparece gente en tumbas ilegales por los propios policías. Tengo la sospecha de que también se trafican órganos. Existen reportes de personas que han sido vistas siendo llevadas por policías hasta La Peste y nunca regresan, no se les vuelve a ver. Es como si su existencia se esfumara. Eso es lo que da miedo de La Peste. Nunca sabes si tú serás una víctima y yo pude ser una de ellas. La primera visita fue normal, pero lo que más destacó fue un encuentro con algo desconocido. Estaba por una de las partes más alejadas del cementerio, casi llegando al monte, pero en eso algo me habló desde la maleza. Me dijo, vete. Fue una advertencia medio fuerte.
No vi a nadie ahí ni cuando me estaba yendo de aquel lugar. Cuando me iba alejando, algo me llamó, un silbido como tratando de que yo regresara. Total, me fui y al momento toqué una cruz hecha de paja con cinta negra y un ejército de mondadientes incrustados en ella. La toqué con el teléfono, pero más adelante te diré algo medio escalofriante sobre aquel hecho. El resto de la visita fue normal. Tumbas, profanaciones, etc. En mi segunda visita tenía dos objetivos: el cementerio judío, la peste y las 7 capillas. Solo pude ir al cementerio judío, se le conoce como Cementerio Asociación Israelita de Venezuela. Fue fascinante, tomé las fotos que necesitaba y fue genial. A la peste no la visité porque al final me dio flojera y me enteré de lo que ahí se hacía, y a las 7 capillas sí iba, pero pudieron haberme asesinado, ya que esa zona es muy sola y muy lejos de la entrada principal. De seguro estarás medio impresionado, pero aquí viene el relato por el cual decidí mandarte esto. No tengo pruebas, pero creo que con lo que he dicho puede bastar para que me creas. Al llegar de ese cementerio la primera vez, llegué absolutamente cansado, un cansancio inexplicable. Total, me acosté a descansar y en eso la puerta de mi cuarto se abrió sola. Siempre he sabido que en esos lugares abunda la energía negativa y por eso rápidamente dije, algo me siguió. La puerta se abrió sola una vez más al día siguiente. La noche antes de mi segunda visita, la entidad o cosa que me siguió se alteró. Empecé a escuchar ruidos en el techo, sentí una presencia fuerte, como si alguien me estuviera buscando o no sé. Dormí sudando frío y bueno, al día siguiente hice la segunda exploración. Ese día al regresar no pasó nada, pero la semana siguiente empecé a sentir una presencia en la cocina. Cuando estaba solo de noche en aquella cocina, sentía que alguien estaba conmigo o que algo me vigilaba. Nunca pasó nada hasta que hace una semana y media pasó algo. Estaba acostado viendo el celu como de costumbre y la puerta se abrió seguida de pasos. Pensé que era mi hermana, que a veces me lanza bromas, y hasta me reí un poco, pero cuando nadie pasó me dio intriga. Resulta que cuando averigüé, mi hermana estaba en otra habitación y ella nunca salió de esa habitación cuando pasó lo de la puerta. Entonces me asusté porque nunca antes había escuchado pasos, por así decirlo, espectrales. El último suceso que al menos yo digo que fue 100% real fue la madrugada del 3 de enero. Después de los bombardeos a Caracas por parte de Estados Unidos, me quedé sin luz. Después de calmar las cosas con mi familia y acomodar bolsos en caso de emergencias, subí al balcón, la casa es de 3 pisos, y bueno, me quedé viendo la ciudad hasta que de repente algo me hizo voltear. El mini patio que tiene esa casa estaba totalmente oscuro. Allí no había nadie, solo yo, y en eso escuché un "no tienes escapatoria" desde el fondo de aquella oscuridad. Una mujer fue la que habló. Nunca antes había escuchado esa voz y, obvio, bajé y no hablé de eso. Le he contado esto a 3 personas y las 3 pensaron que yo estaba loco, hasta que les dije todo como era. Una de ellas me dijo que rompí las 3 primeras reglas de la exploración urbana: ir solo, ir demasiado lejos y tocar objetos. ¿Recuerdas la cruz de paja? Bueno, al parecer esa cosa pudo intuir que al yo tocarla algo se me adhirió. En la segunda visita no toqué nada, se me olvidó recalcar, pero al caminar solo por 20 minutos por un lugar donde absolutamente nadie suele caminar, no dudo en que otra entidad haya decidido seguirme. No ha pasado más nada, todo ha estado tranquilo, pero espero nunca más ser atormentado por esas entidades. Y bueno, esa fue mi historia, o relato, tómalo como quieras. Espero que lo leas, quizá puedas tener una nueva sección en el canal y, sin nada más que decir, hasta luego, espero que me leas. Te dejaré parte de mi evidencia de que fui al cementerio. Hola Curiel, mi nombre es Axel. Quizás esta historia suene falsa, pero es real y al fin puedo contarla, así a nadie le pase lo mismo que a mí y a mis amigos. Estábamos con mi grupo de 8 amigos, estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer. Uno de ellos da la idea de ir a hacer exploración urbana en algún lugar abandonado. Nosotros tenemos entre 19 y 16 años, yo tengo 19 y debí haber dicho que no, pero aún así acepté. Entramos a un tipo de galpón abandonado. Dejamos a 3 afuera para que vigilen, ya que uno de ellos tiene discapacidad en sus dedos y piernas. Entramos 5 y llevábamos nuestras linternas del teléfono. Preferimos no grabar para que quede entre nosotros. Subimos y sentíamos la vibra pesada, y cuando bajamos vi que había otra puerta.
Cuando la abrimos nos llevó más abajo. Cuando bajamos vimos que había muchas muñecas colgadas y con caras tétricas, y de la nada se escuchó un fuerte golpe. Cuando miramos había 4 tipos con machetes y máscaras corriendo hacia nosotros. No sé en qué momento nos largamos a correr. Cuando subimos cerramos la puerta y no paramos hasta llegar afuera. Saltamos la reja y los 3 que estaban afuera esperando estaban confundidos y asustados, y todos corrimos sin parar. Fuimos a una parada de colectivo, estábamos los 8 solos, y cuando preguntaron qué nos pasó dijimos que abajo había 4 tipos raros. Los 3 que quedaron afuera dijeron que habían visto algo raro en las ventanas desde afuera y que los asustó. Desde ese día no nos volvimos a meter a ningún otro lugar. La historia no parece real, pero sí fue real. Espero poder salir en tu video, así la gente toma esto de ejemplo, de que meterse a lugares abandonados nunca es una buena idea. Gracias y que tengas buen día. Me gustaría hacer una pausa para darles un aviso rápido. Si han tenido experiencias extrañas, perturbadoras o paranormales en supermercados, en el mercado Sonora o similares o tiendas de ese tipo, pueden dejarlo al correo relatoscuriel@mail.com. La mansión embrujada de las Lomas en Chihuahua. Hola Curiel, es mi primera vez mandando una historia e incluso tengo material. Hace unos días fui con mi amiga a la mansión embrujada de Lomas, en Chihuahua, una gran y bella casa que existe aproximadamente desde hace 50 años, pero fue abandonada. Llevábamos tiempo queriendo ir, ya que la habíamos visto por YouTube. Según la historia, la hija de la familia Tres Palacios murió quemada en el sótano después de ser castigada por sus papás, ya que la niña estaba cortando tela importada que sus papás traían de Italia, y en ese momento sucedió un incendio donde la sirvienta no pudo abrir la puerta del sótano a tiempo, y después del primer accidente se generaron misteriosos incendios sin razón aparente. La curiosidad me mataba, ya que comenzaron a hacer tours turísticos en el lugar donde te contaban la historia de la casa y te mostraban todo. Cuando llegamos, el lugar estaba siendo demolido, pero noté algo curioso. Hay una pared con una imagen de papel grande de la Virgen en un tipo de altar y fue lo único que curiosamente no está demolido. Además, el auto de la familia seguía ahí y vimos un agujero donde aparentemente estaba el sótano, ya que era demasiado grande y profundo. Todo esto se conservaba como si se le tuviera algún respeto a la memoria de lo que fue algún día esa casa. Luego de eso fuimos a ver las casas, ya que debíamos esperar a que se fueran las máquinas, y regresamos a las 7 de la tarde. El asunto es que empezamos a caminar hacia la casa y comenzamos a ver a personas que caminaban hacia nosotros vestidas totalmente de negro y ni siquiera se les distinguía un pedazo de piel descubierto ni rasgos faciales, cosa curiosa porque era un lugar muy solitario, específicamente 2 parejas, y en cuanto volteamos por un momento y regresamos la vista hacia las personas, curiosamente ya no estaban. Esto nos pareció raro, ya que era poquísimo tiempo como para que llegaran hasta el final de la calle. Además, para pasar debían pasar al lado de nosotros y nunca abrieron ningún barandal o puerta como para deducir que eran dueños de alguna casa cercana, pues Lomas es una zona muy privilegiada y las pocas personas que pasaban lo hacían en carro. El sol se empezó a terminar y decidimos irnos, pero siempre me preguntaré qué fue de esa casa en su momento. A continuación, las fotos y vídeos que tomé. Exploraba en un hotel abandonado, algo cerca de mi casa. Era un lugar maltrecho, con olor a orines, lleno de moho y agua sucia. Muchas eran las habitaciones que se extendían a lo largo de toda la zona, algunas pequeñas, algunas grandes, otras se conservaban y la gran mayoría estaban destrozadas y consumidas por la corrosión y el óxido. Una habitación olía a basura de hace semanas y a animal muerto, espero que ese animal no haya sido un humano, en otra había ropa casi nueva regada en el piso, otra con un vagabundo durmiendo, unas escaleras que iban desde el segundo piso al primero, que estaban casi totalmente rotas, y la última que vi fue lo que parecía ser la recepción del hotel, con un mostrador grande en forma de media luna y un vestíbulo cuyo piso había sido tomado por la mugre, las ratas y otros animales, en donde ya nada quedaba más que la basura y los pisos y paredes en mal estado.
Pues, yo he ido un par de ocasiones a la tercera sección del bosque de Chapultepec y pues, ahí va. Es muy relajante caminar el sendero de serpientes y escaleras, desde lo que era antes el balneario de la Ola, hasta un buen tramo del barranco. Sin embargo, ya en los alrededores la vibra sí se siente rarita. Hay una zona, por ahí justo que está a la mera orilla del barranco, y en los árboles están listones morados, con nombres de chicas, y listones azules, con nombres de chicos, y que, la verdad, ahí sí te sientes medio incómodo porque la vibra se siente un poco tensa. Si bajas más al barranco, puedes encontrar desde ropa rasgada en los árboles, algunas tipo fogatas, jeringas, botellas de alcohol e incluso gente drogándose, desde fumar cannabis hasta banda inyectándose, varias cuevas chiquitas que igual, después de un rato, si sientes como que alguien te vigila o así. Por ahí del año pasado, en un foro de Reddit logré leer un post en donde se dice que sí, hay sectas que van y hacen sus cosas tanto en la tercera sección como en la cuarta, ya que son zonas abandonadas por completo, e incluso hay un lugar específico para algunas prácticas, desde sin hasta desvivir cosas, pero creo que tumbaron el post o no sé. En conclusión, si van, vayan en bola, no vayan solos, lejos de lo malo, es un spot muy bonito para fotografías, e incluso explorar un poquito con amigos. En alguna ocasión hice un poco de exploración urbana en lo que era Atlantis y parte de la tercera sección en el bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Encontramos también la famosa mansión. Hace unas 3 semanas aproximadamente hice una exploración urbana junto con unos amigos. Es un hospital abandonado desde hace más de 40 años. La gente en el lugar lo utiliza para hacer rituales u otro tipo de actividades, tanto recreativas, ocultistas y demás. La verdad, cuando entramos, al principio yo me sentía muy tranquilo, no es la primera exploración urbana que hago, pero al estar explorando el lugar encontramos una gran cantidad de símbolos, además de los grafitis que había. Estos símbolos, muchos tenían ciertos artículos en el centro o restos de velas alrededor del símbolo. Uno de mis amigos se puso a gritar groserías y demás, como si le estuviera hablando a alguien, lo hacía con la intención de burlarse, ya que él no cree en estas cosas. En algún momento de la noche, él tomó uno de los artículos que se encontraban dentro de uno de los símbolos y nos lo aventó como si jugara a la papa caliente. Le dijimos que lo dejara en donde estaba, pero no nos hizo caso, así que tomé el artículo que tenía, era un pedazo de lo que parecía una camisa que estaba atada en forma de un pequeño saco. Antes de colocarlo donde estaba lo moví un poco para escuchar lo que tenía dentro. Se escuchaba una mezcla entre tierra con cosas metálicas. Al devolverlo sentí un escalofrío, seguido de un dolor de cabeza repentino. Unos minutos después se activó la alarma de mi auto, que estaba estacionado fuera de este lugar, así que salimos a ver, pero no había nadie cerca o algo que pareciera que pudiera haberlo activado. Aprovechando que ya estábamos fuera, decidimos irnos. Después de esto dejé a mis amigos en su casa y yo me dirigí al trabajo. Ya eran cerca de las 6:30 am cuando terminé de dejar a mis amigos. Sin embargo, unos 3 kilómetros antes de llegar al trabajo tuve un accidente que terminó con mi auto en pérdida total. No sé si esto haya sido casualidad o haya sido algo relacionado con este lugar. No soy muy católico, pero en mi carro siempre llevaba un rosario de pétalos de rosa que me trajo mi mamá de Roma cuando fue de viaje. A pesar de esto, no tuve ningún rasguño aunque el auto haya sido pérdida total, y yo le doy el crédito al rosario por esto. Postdata. Esta es una foto que tomé cuando estábamos en el hospital. Esto ha sido todo por hoy. Me gustaría mandarle un saludo a los siguientes suscriptores y a los miembros del canal. De igual forma, quiero mostrarles el dibujo que mi ser hizo de la mascota del canal. Les dejo el link de sus redes para que puedan ver su arte. No olviden unirse al Discord. Nos vemos en otro video.